Bueno, acá estamos. Hola Marcela, Hola, un Vale, gusto. qué Nos lindo encontramos encontrarnos. acá en este momento, en este espacio. Bueno, te voy a presentar primero, antes que nada. Les Bueno, presento a Marcela Moisés. Marcela es doctora en psicología, diplomada en psiconeuroinmunoendocrinología, profesora de filosofía y ciencias de la educación, creadora del modelo psicoterapia integrativa consiliente, creadora y docente del Diplomado en Salud Integrativa y distinguida en 2025 con el doctorado honoris causa, 15 años integrando ciencia, conciencia y espiritualidad. Bueno, tengo el gusto de recibirte y bueno, en este momento que ya hemos realizado mucho camino juntas, tuve el así agrado de es. conocer a Marce realizando mi proceso personal. Para ese entonces yo ya había finalizado mi formación corporal en yoga, con el máster en yoga terapia y yoga terapéutico, y en el proceso personal fue lo que me incentivó la terapia integrativa consiliente a realizar con vos el diplomado como facilitadora, en realidad, en salud integrativa, y uniendo la formación corporal con la facilitación, es que le doy vida al método neurosomático. Y bueno, la verdad que en mi desarrollo personal lo que he encontrado es un verdadero camino de integración, de una vida más plena, una coherencia que no había encontrado hasta el momento ese en mi vida. Así que bueno, en este camino la idea es poder contarle un poco a la gente de qué se trata. ¿Mm? Muy bien, dale. ¿Se escucha bien antes de Sí, empezar? ¿Querés acá que sí. sí se escucha bien o por ahí uso auriculares? Yo te escucho bien, Bueno, te bárbaro, escucho seguimos así súper. entonces. Bueno, Eh, Marce, muy bueno, contenta también de esta propuesta. Ujú. me alegro, me pone muy contenta. Y bueno, iniciando un poco las preguntas como más específicas, vamos a Iniciemos, seguirlas vamos al punto. o vamos a romperlas. Es un poco preguntarte qué significa exactamente la consiliencia y cómo la llevas a la práctica clínica diaria. Bien. Contanos Bueno, un poquito. sí, sí, claro. Bueno, conciliencia es una palabra hermosa, ¿no? Yo la primera vez que me encontré con esa palabra, que fue a través de una persona muy querida que me nombró esa palabra y para mí era desconocida, yo dije, esta palabra sintetiza todo el trabajo que yo vengo haciendo, ¿no? Por eso es que le puse terapia integrativa consiliente, ¿no? Esta palabra consiliencia la acuñó Edward Wilson, que es un biólogo en realidad, y que apunta, incluso hay un libro que se llama Consiliencia, la unidad del conocimiento, y apunta justamente a eso, ¿no? A la intención de unir distintas disciplinas, distintos saberes, distintos conocimientos de distintos lados, para tratar de comprender mejor, de una forma más abarcativa, más integrativa, más completa, al hombre, al ser humano, a sus problemáticas, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo me encontré con esta palabra, eh, dije, bueno, es esto, ¿no? Sintetizó todo lo que venía recorriendo, ¿no? Y, y esta palabra tiene mucho que ver también con este trabajo de la transdisciplina, ¿no? De justamente de poder unir distintos conocimientos. En el caso de esta palabra conciliencia hablaba de las ciencias naturales, las humanidades, las artes, las ciencias sociales, y yo le agrego también la espiritualidad, ¿no? ujú, Eh, porque cada vez más hoy estamos tendiendo hacia la integración. En la antigüedad la unidad cuerpo-mente se conocía, ¿no? Lo que pasa es que después, con el pasar de las etapas en la modernidad, con el surgimiento de las ciencias, las especificidades, los expertos en cada área, digamos,
hicimos una fragmentación artificial del ser humano para comprenderlo. Claro. Somos una unidad, ¿no? Entonces, estamos como volviendo a eso ya hace bastante. El movimiento integrativo en salud, tanto en psicoterapia como en medicina y en otras disciplinas, va avanzando, y la transdisciplina justamente es un ejemplo de consiliencia, donde dos, tres o más disciplinas crean una nueva. En el caso mío, por ejemplo, de la salud, la psiconeuroinmunoendocrinología, también existe en salud la psicogenealogía, ¿no? Son distintas disciplinas que van, la neurocardiología en salud, la psicocardiología, la psicogerontología, van uniéndose, ¿no? Y no solamente en salud, sino también en otras áreas, ¿no? En sistemas, en negocios, podríamos hablar un montón sobre esto, pero digamos, si buscan, hay un montón en distintas áreas de transdisciplinas. Y Marce, ¿cómo le podríamos explicar a la gente de qué manera nuestras emociones, nuestros pensamientos van impactando directamente en nuestra biología? Comienza en el pensamiento, todo comienza en el pensamiento, ¿sí? Es decir, que por eso hay que cuidar tanto la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Un pensamiento genera una emoción, esa emoción genera químicos en el cuerpo, ¿no? Hormonas y neurotransmisores, que son los mensajeros químicos, ¿no? Que generan una reacción después, que obviamente la mayor parte de las veces es en piloto automático, si no es que hacemos un trabajo de conciencia, ¿no? Para ir eligiendo cuál es la respuesta que vamos a dar de forma libre y consciente. Entonces, al generar esta respuesta o esta reacción, mejor dicho, en piloto automático, nos quedamos en una zona no libre, ¿no? Entonces, pensamiento, emoción, mensajeros químicos, reacción, no elegida la reacción, piloto automático. Piloto automático. ¿No? Entonces, por eso es tan importante cuidar la calidad de nuestros pensamientos, porque generan también determinadas emociones. Entonces, poder hablar acá de pensamientos saludables o no saludables, emociones saludables o tóxicas, es muy importante también eso, ¿no? Bien. Es como un poco como la integración mente, cuerpo, espíritu, ecosistema también, ¿no? Porque estos pensamientos también están ligados, ¿no? También al ecosistema en que vivimos, a cómo vivimos, de esos cómo nos podés como guiar en eso, decir, bueno, tiene que ver el ecosistema con nuestra mente, con nuestras reacciones, con nuestra forma, ¿cómo unimos eso? ¿Cómo integramos mente, cuerpo, ecosistema? ¿Cómo entendemos ese concepto? Justamente esto, ¿no? Entender primero que somos una unidad, cuerpo, mente, también espíritu, ¿no? Porque también el espíritu se deja de lado muchas veces, y justamente es importante saber que el espíritu es esa parte nuestra que sabe de otro modo, que no es desde la mente consciente, muy vinculado a la conciencia, ¿no? Todas las tradiciones espirituales y psicológicas han hablado de conectar con la conciencia y tratar de reducir lo que es la voz del ego, ¿no? Entonces somos cuerpo, mente, espíritu, en relación también con un ecosistema. ¿A qué llamamos ecosistema? Todos los sistemas que nos rodean, o sea, todos los sistemas de los cuales formamos parte, ¿no? Familia, amigos, trabajo, ¿no? Bien. Y también entorno, contexto, naturaleza, planeta, ¿no? Entonces, no estamos aislados, formamos parte de todos esos sistemas, y por supuesto que nos influimos mutuamente. Claro, por eso hablamos influye el entorno actual, el trabajo que tenemos, nuestros vínculos, ritmo de vida, ¿no? Cómo eso influye en nuestra salud integrativa general. Por supuesto, influye los vínculos. Es un gran factor de disparador de emociones.
Totalmente. ¿no? Entonces, por eso también el tema de la salud vincular, de relacionarnos saludablemente, ¿no? De poder trabajar esto, ¿no? Nosotros lo vemos en la terapia con los estados ok y no ok, que hablaba este, eh, en el análisis transaccional Eric Berne, ¿no? Es un psicólogo justamente creador del análisis transaccional, pero los vínculos son grandes disparadores de emociones y de procesos de salud o enfermedad también, según cómo lo gestionemos, cómo Claro. gestionemos esas emociones, ¿no? Bueno, en la familia, las familias también, ¿no? Los patrones que se van repitiendo de generación en generación, poder como verlos y modificar los que no nos hacen bien y sí potenciar los que sí hacen bien, ¿no es cierto? Eh, y en relación a la naturaleza también, está súper estudiado también la relación que hay entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el animal, ¿no? Sí, Desde sí, sí, es tiempos, un factor fundamental ancestral, podríamos decir, una conexión exactamente. ancestral, ¿no? Que tenemos con lo que es la naturaleza. Estamos permanentemente influyendo en el entorno y el entorno en nosotros. En Entonces, nosotros, no somos seres aislados, hay que vernos en relación ecosistémica, digamos. como integridad. Y Claro. Marce, ¿y el cuerpo qué papel juega en este equilibrio, ¿no? En nuestro equilibrio. Bueno, el cuerpo es fundamental, y vos lo sabés bien con el trabajo que haces, pero a ver, también lo vemos cuando hacemos psicoterapia integrativa, no podemos trabajar solamente de acá para arriba, ¿no? Hay un montón de otras sedes en el cuerpo, ¿no? Además de que el cuerpo es una inteligencia, eh, una inteligencia somática la llamamos, ¿no? Hay una inteligencia del cuerpo, hay una memoria, entonces no podemos obviarlo. Eh, Muchas veces en terapia, eh, lo que trabajamos con distintos ejercicios es que hay que anclar la experiencia eh, que logramos hacer en Okay. el cuerpo también, ¿no? Por ejemplo, la PNL habla mucho de esto, ¿no? De anclar esas nuevas creaciones eh, que, 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 van hacia una solución, ¿no? Entonces, esa solución por ahí encontrada, ahí tengo un rayo de luz que está molestando, o no sé, O o está, o tiene que estar. tiene que estar. Eh, Entonces, el cuerpo es fundamental porque hay una mente somática, hay una mente del cuerpo, en conciencia generativa lo llamamos justamente mente somática, ¿no? Eh, que está en relación con la mente cognitiva y que cuando esta mente somática, toda esta inteligencia del cuerpo que es maravillosa, está en armonía, ¿no? Con la mente cognitiva, se genera lo que llamamos una mente de campo, una mente relacional. ¿Qué quiere decir esto también? Cuando logramos una unidad cuerpo-mente, una unidad en nuestras partes internas, eh, estamos más predispuestos o en mejores condiciones de generar la unidad afuera, Claro. ¿cierto? Por eso es tan importante y por eso esta tarea de formar facilitadores en salud integrativa. Es esto, es lograr la unidad interna para poder después estar en mejores condiciones de relacionarnos con el entorno, con el ecosistema, con los sistemas de los cuales formamos parte, ¿no? Relacionarlo y llevarlo, ¿no? Transmitirlo. Exactamente. En el ambiente en que cada uno esté, ¿no? Sí, No es sí, sí, necesariamente que sea profesional, en la familia, con los amigos, generar una sociedad más integrada, ¿no? totalmente. Más unificada. Sí, Marce, y en esto que te escuchaba de la integración, ¿no? Se me venía este concepto de coherencia, ¿no?
Entonces, bueno, logramos la coherencia entre los sistemas, pero ahí nosotros hablamos un montón en la formación y cuando uno trabaja con voz de la coherencia cardíaca, que es algo que a mí en su momento me impactó, porque fue como, ¿de qué me está hablando? ¿No? Y la verdad que el logro de esa coherencia cardíaca realmente fue como algo como un eje fundamental, al menos en lo que es la sanación, en lo que es... contanos qué significa esto, como para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando. Bien. Bueno, a ver, hablar de coherencia cardíaca llevaría un encuentro Un entero, montón, ¿no? un resumencito hacemos. Pero sí, sí. Bueno, coherencia cardíaca, bueno, es justamente un término de los neurocardiólogos, ¿no? De esta transdisciplina. Y es justamente, la coherencia cardíaca es un estado en donde todos nuestros sistemas biológicos, ¿sí?, están en consonancia, en coherencia, en armonía con el ritmo cardíaco. Bien. Esto significa que, bueno, acá también podemos empezar a hablar, y los cardiólogos lo saben bien, la influencia de las emociones sobre los estados de salud o enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, el HERMAT Institute, que es el Instituto de las Matemáticas del Corazón, hizo estudios con electrocardiogramas donde comprueban la relación que hay entre las emociones llamadas tóxicas sobre el ritmo cardíaco y las emociones llamadas saludables sobre el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Comparando los electrocardiogramas, los dibujitos, digamos, para que entiendan los de los electros, ¿no? Ante emociones de frustración, ira, ¿no?, resentimiento, eran caóticos, desordenados, Incoherentes, irregulares, digamos. incoherentes. A eso se Incoherentes. le llama incoherencia, ¿no? Claro. Y emociones como gratitud, amor, paz, los dibujos eran redondeados, armoniosos, coherentes, ¿no? A eso se le llama coherencia cardíaca. Y también los neurocardiólogos dicen que el corazón, bueno, muchas cosas, pero que el corazón emite un campo electromagnético eh, superior al cerebro, o sea que es nuestro segundo cerebro, el tercero podemos decir que es el El intestinal, intestino. ¿no? Pero como Sí. hay muchos cerebros, eh, pero que el corazón emite un campo electromagnético y que ese campo electromagnético varía según el estado emocional que tenemos y que no solamente ese campo electromagnético influye en nuestro cuerpo, en nuestras células, sino que también influye hacia afuera, en el entorno donde entramos. Hay Cuando nos personas vinculamos con el otro. exacto, solamente con su presencia ya modifica un entorno, ¿no? Entonces, Sí. para bien o para mal, Sí, eso es increíble, sí, sí, sí. Bueno, cuando ¿no? hablábamos de esto de coherencia cardíaca, es como, bueno, también uno dice, bueno, la entiendo, uno la va logrando. Eso no significa que siempre puede estar en esa coherencia, ¿no? ¿Cómo es eso de Claro, volverse como a eje, ¿no? Como, bueno, claro. Saber cómo como volver, restablecer, decías. ¿no? Restablecer, porque, bueno, como seres viviendo en sociedad, con este intercambio energético del que hablamos también cuando nos vinculamos con un otro, muchas veces el eje va quedando como desdibujado y uno lo va perdiendo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, una de las formas también es esto de poder volver al equilibrio. Es como un trabajo tal cual. diario, ¿no? Sí, tal cual. Eso también es algo que hablamos mucho, ¿no? En Mm, terapia, por ejemplo. Que no creamos que por trabajar algunas cosas, o que
que el equilibrio logrado no se va a perder nunca, porque de hecho de eso se trata estar vivo, ¿no? Logramos un equilibrio, y yo siempre les digo, la salud es la posibilidad de perder el equilibrio y volver a restablecerlo, Claro. ¿no? Eh, y lo que te permite este trabajo de conciencia, ¿no? Es poder volver cada vez más rápido al eje. Es decir, darte cuenta primero que te fuiste de eje, porque hay gente que no, está todo bien. O está todo bien, digo, ¿no? Grita, patalea, se pelea con no sé, qué sé yo, tiene 20.000 síntomas, pero no se da cuenta, Claro. ¿no? Entonces, primero es darte cuenta de que algo no está funcionando como quisieras, ¿no? Y después decir, bueno, una vez que perdí el equilibrio, tengo herramientas para volver a restablecerlo y volver a restablecerlo cada vez más rápido. Es decir, poder saltar de ese estado emocional en el que caíste, ¿no? Porque nos pasan cosas, obviamente. Y también es importante no quedarse en que el entorno, el ecosistema, el contexto nos condiciona. O nos determina, ¿no? Porque muchas veces caemos como en una actitud por ahí victimista, ¿no? De decir, bueno, pero no puedo porque el otro me hizo esto, o mi historia, familia, lo que sea, ¿no? Poner como la causa de los problemas afuera no lleva, no conduce. No conducen, no. Nada, digamos, ¿no? Entonces hay que ¿no? Mirar para adentro, darte cuenta que todas las situaciones que suceden en el afuera nos traen información, nos hablan de algo, entonces poder ver qué parte tengo yo en eso, poder empezar a trabajar con eso, trabajar, por ejemplo, con un síntoma físico o de salud, o con conflictos, qué parte tengo. Y en todo caso, bueno, si hay algo que tengo que decidir, ¿no? Decidirlo en conciencia. Claro. Y algo de lo que hablamos mucho, que también es muy lindo el término, es cuando vas logrando esa coherencia, es poder lograr una plenitud. No todo es tal cual a uno le gustaría, ¿no? Vivimos en sociedad, y sin embargo hay una plenitud a la cual una plenitud que podemos encontrar incluso en el medio del caos, ¿no? Sí, ¿Qué sería? sí. Bueno, se me ocurren, primero, mira, algo que por ahí estaba ahí, pero no lo había pensado concretamente, y después, en principio, que la plenitud es algo que ya está, que solamente hay que recorrer un camino, quizás, quizás haya que recorrer un camino para volver a encontrarla, ¿no? Ya somos, bueno, ya somos, ¿no? Pero hay que recorrer un camino. Hay veces, por esto mismo de que lo perdemos el equilibrio acá, en esta vida. No estamos siempre plenos, ¿no? Pero la plenitud es un fin en sí mismo también, ¿no? Entonces yo siempre como que trato de distinguir bien que la plenitud o los estados superiores de conciencia son el fin. Todo lo demás, el recorrido es el medio. Por eso la psicoterapia integrativa consiliente apunta a este fin, que es la plenitud, los estados superiores de conciencia, ¿no? La integración de todas nuestras dimensiones. Y lo demás son medios, o sea, el análisis transaccional, la RNI, el mindfulness, todo lo que vemos, ¿no? PNL, o lo que vamos trabajando, es un medio que, en mi caso, es lo que encontré desde mi profesión, que es una parte de mí, no es todo, desde mi profesión,
encontré estas herramientas, que primero las probé en mí, y lo que me iba resultando efectivo me iba formando, y en un momento necesité integrar todo esto, y ahí surgió la psicoterapia integrativa consiliente. Pero teniendo bien en claro que todas estas herramientas son medios, y que el fin, hay que tenerlo bien claro, es esto, es la plenitud y los estados superiores de conciencia, ¿no? No distraerse con cantos de sirenas, como Ulises, tener bien marcado el norte, ¿no? El norte. Sí, y algo que, bueno, también como mirando la vida de uno, ¿no? Digo, nos vamos a equivocar, ¿no? En esto que hablábamos, bueno, nos vamos a equivocar, nos Y está bueno equivocamos. que sea así. Está bueno que fuera, porque a eso iba, ¿no? A como, bueno, nos vamos a equivocar y entender que nos vamos a equivocar y que esos errores son parte de nuestro camino, ¿no? Que no existiríamos nosotros mismos como somos actualmente sin esos errores, ¿no? O sea, realmente uno existe por tal cual es hoy, con esos errores y de los cuales aprendió, ¿no? De los cuales pudo salir como más fortalecido. Y ahí en eso, mirando esos errores, uno puede también ser como más compasivo consigo mismo, sabiendo que esto que vivió es parte de ese camino y lo lleva a ser lo que es hoy. Y ahí es donde me surge el camino del héroe, del que vos también tanto hablás, y también me gusta mucho porque es un camino amorosísimo, que no todos transitan, que no todos podemos visualizar, ¿no? También, ¿qué sería ese camino del héroe? Del cual vos nos contás muchas veces, y Bien. al que llevamos a veces a la fuerza, ¿no? También. En principio quería por ahí terminar algo del tema anterior de Sí, los errores, ¿no? Me quedé pensando también que errores según quién o qué, por también, ¿no? supuesto. Nosotros los Serían llamamos, como nuestras caídas, ¿no? Integrar esas caídas, esos momentos. sí, y también esto de, quizás es un error, es una forma de descubrir que por ahí no llegaba a mi objetivo, Claro. ¿no? Pero no es como para darse con un látigo y culparse porque No, no, es bueno, a ver, en vez de ir en bicicleta, mejor voy en colectivo, o no sé, es un por medio. eso es como, bueno, integrar esas caídas, ¿no? Eso que uno ve como error al final termina siendo, uno puede ser amoroso con eso porque al final termina siendo que gracias a eso es lo que soy hoy, ¿no? Es lo que logré hoy. Ahí está, y esa es la relación con el camino del héroe. Claro. El viaje del héroe, bueno, para quien no conoce, eh, es, eh, digamos, es una elaboración que hizo un historiador y mitólogo, Joseph Campbell, eh, donde él eh, A ver, Marce, y te perdimos. Ahí está, ahí ahí, volviste. Sí, bien, entonces decía, para quien no conoce, que el viaje del héroe es una estructura que pudo como, digamos, sintetizar el mitólogo Joseph Campbell, historiador y mitólogo Joseph Campbell, que descubre como factores comunes o elementos comunes en la vida o en las historias de los protagonistas de películas, novelas, mitos, leyendas, cuentos, ¿no? Eh, y por supuesto también en nuestra vida, si es que hacemos el viaje del héroe, ¿no? Entonces hay un protagonista que en un momento se le presenta una dificultad y esa dificultad lo invita, ¿no? Lo llama, ahí estaría el llamado, a hacer algo para resolver esa dificultad. Y ese llamado, si responde a ese llamado, ¿sí? Comienza el camino del héroe, que significa salir de la zona de comodidad, de lo conocido,
para ir en busca de otras respuestas y otras soluciones a esa dificultad que se plantea, y sintéticamente recorre en el camino, se va a encontrar con aliados, también con gente que le pone obstáculos, ¿no? Pero en el camino se va transformando a sí mismo, y no solamente eso, se transforma a sí mismo, consigue los recursos que necesitaba para solucionar esa dificultad y retorna a su comunidad, a esa zona que antes le era conocida, para traer de vuelta a su comunidad esa solución, ¿no? Esto obviamente es aplicable a muchas cosas en nuestra vida también, pero justamente, ¿no? Iniciar un camino de salud que puede comenzar con esa dificultad que es un síntoma físico, un síntoma emocional o psíquico, una dificultad, un conflicto vincular que no puede resolver, o un vacío de sentido, o cualquier cosa que esté molestando, puede ser una dificultad. Iniciar el camino terapéutico o de salud integrativa es dar el paso de salir de la zona de comodidad, de la zona conocida. Porque en la zona conocida no crecemos. Vamos a seguir en el mismo lugar. Claro. Sí, Entonces, sí. bueno, eso es un poco el recorrido del héroe. Aprender. Y bueno, has transitado y acompañado un montón de recorridos, de viajes. En ese transitar, ¿qué es lo que más te sigue apasionando de acompañar estos caminos? Bien. Bueno, en principio, el hecho de acompañar es sorprenderme todo el tiempo, ¿no? Muchos preguntan, ¿y no te cansás de escuchar y de esto y del otro? La verdad que es fascinante cada camino, a mí me fascina, ¿no? Esto de que primero ver a las personas dispuestas a salir de su zona de comodidad. Claro. Eso es hermoso, ¿no? Primero, ya tengo este problema, pero y todo lo que le ponen para, ¿no? Para, de alguna manera también refleja, ¿no? Algo propio siempre, no es solamente acompañar, porque cuando llega alguien, ya sabemos de los espejos, y entonces también refleja, bueno, muchas cosas, en distintas cosas van como reflejando como espejos cosas, y me fascina esto de poder acompañar ese camino, ese proceso, ese despertar de conciencia, ¿no? Desde ese inicio de decir sí a la llamada, pero también después estos pasos que cada uno va dando hacia la plenitud, porque es una tensión ahí, ¿no? Como dijimos, no es que la logramos para siempre, sino que por ahí ya sabemos a dónde ir para recuperarla, o para acrecentarla, o para potenciarla, ¿no? Eso, ¿no? También los pasos que cada uno va dando, ¿no? En todas las etapas. Sí. Incluso cuando alguien se va, ¿no? O termina su proceso. Termina su camino. También. Claro. Sí, 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 sí. Porque uno ve el fruto de eso que trabajó, ¿no? Esto que está pasando ahora, ¿vale? Es lo que está pasando ahora, sí. Para mí fue hermoso estar acompañada por vos. ¿Y qué le dirías a esas personas que han perdido la coherencia, que sienten ¿qué les dirías? ¿Qué le transmitirías? ¿Qué palabra sentís que podrías como dejarles? Eh, a ver, no está perdida, ¿no? Simplemente que no estamos pudiendo mirar, Verla. verlo, ¿no? Entonces, hay siempre dos caminos para recuperarla o para poder ver, como siempre. Uno hacia afuera y otro hacia adentro, ¿no? Hacia afuera, mirar a otros que ya lo lograron.
¿no? Preguntar, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron para estar así? Para haber recorrido ese camino, ¿no? Eso por un lado, los espejos. Y por otro lado, mirar hacia adentro. La conciencia, conectar con la conciencia, que es una sabiduría que viene con nosotros, ¿sí? Después nos vamos distrayendo. Nos vamos perdiendo. Eso está, o sea que hay que hacer introspección, hay que autoobservarse, si es necesario hacer silencio, estamos muy llenos de ruido, muy llenos de muchas cosas, ¿no? Hay que, por eso, observar afuera y observar adentro, ¿no? Conectar con esa conciencia, con lo que, eh, con el deseo del corazón también, porque a veces estamos llenos de mandatos, de sobreadaptación, de programas que no son nuestros, que vienen de afuera, ¿no? Entonces, también si es necesario replanteárselos y si, bueno, si no pueden solos, buscar ayuda profesional, obviamente, también sirve. Por supuesto. A mí, en esto que decís, yo me anoté una frase de tu página, que está en tu página web, que me parece divina, maravillosa, que dice: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Y es eso, ¿no? A veces nos sostenemos o buscamos sostenernos en distintas ramas y la confianza está en una. Yo realmente, esto de que vos nos nombrás, el silencio, la autoobservación, es algo que, bueno, yo al transitar tu camino, realmente puedo, como esa frase, darme cuenta que si la rama se rompe, no pasa nada, la confianza estaban en aquellos que yo podía elaborar, podía trabajar en uno mismo, ¿no? Así Claro. que, nada, es maravilloso ese camino y es una fortaleza que uno tiene que encontrar, y si no, pedir ayuda y poder encontrarla de la mano de alguien. Para eso yo tengo acá tu libro, que ha sido para mí una guía divina, no sé si se ve ahí, tiene el, acá, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto, sí. Bueno, que los invito también a leerlo, porque es una guía maravillosa, divina. Bueno, que es El Camino Integrativo, Psicoterapia Integrativa Consciente, y un viaje para ir reconectando cuerpo, mente, espíritu y ecosistema. Así que, Marce, no sé si querés contarnos algo más. A mí me ha sido muy grato tenerte acá, me hubiese encantado tenerte en vivo y en directo para darte un fuerte abrazo, porque, bueno, es un placer haber transitado el camino, haber transitado la formación y hoy seguir, porque, bueno, continuamos con lo que es el segundo nivel para todo aquel que quiera. No sé si quieres contar un poco de qué se trata el diplomado y la facilitación que haces, nivel 1 y 2, para contarle a la gente que pueda tenerlo en cuenta. Bueno, el diplomado surgió hace 9 años, que comencé a formar personas, primero con psicólogos y después abriendo a otras disciplinas justamente de la salud y también de otras disciplinas holísticas o educadores, docentes, médicos, porque justamente se fue transformando, ¿no? Fue de formación en psicoterapia integrativa, llegó a esto de facilitadores en salud integrativa, ¿no? Porque cualquiera puede ser facilitador, ¿no? Es verdad que por ahí primero está bueno transitar el camino en uno, pero el diplomado también realiza la formación, no teórica, sino pasando también por la experiencia de hacer todas estas tareas y trabajos interiores, ¿no? Entonces, bueno, eso es el primer nivel del diplomado. Después surgió también el circuito Ser Pleno, porque mucha gente que no quería hacer, digamos, o no estaba interesada en hacer el diplomado, decía, pero ¿por qué solo para profesionales? ¿O por qué para gente por qué no haces algo para todo público, digamos? Entonces surgió el circuito Ser Pleno,
que es para gente que por ahí no tiene tiempo de hacer una terapia o quiere profundizar de otro modo. Entonces es también un programa online con encuentros mensuales en vivo para poner en común lo que fue trabajando la persona. Este, y bueno, ahora está ahí surgiendo el nivel 2 del diplomado de facilitadores para quienes ya hicieron el nivel 1 y bueno, y quieren seguir profundizando. La verdad que es un camino hermoso, es interminable, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Marce, la verdad que te agradezco un montón haber estado acá en el espacio contándonos y bueno, pueden seguirte también en tu página, ¿sí? En tu Instagram y bueno, muy, muy agradecida. Bien, estamos en eso, digamos, el camino también es esto, ¿no? Como eh, poder tener más recursos para seguir siendo luz en medio de oscuridad o en medio de conflictos, o en medio, ¿no? También esto, que no nos determine la circunstancia, ¿no? Hay veces hay circunstancias difíciles y parece que no estamos plenos ahí, pero la plenitud tiene que ver con este trabajo interior, ¿no? De poder seguir siendo faro, poder seguir teniendo un eje, un norte, donde sabes que ahí podés descansar, ¿no? Esto que decías vos de la rama que se quiebra, hay cosas que se pueden quebrar, se pueden, eh, ¿no? Desfigurar, pueden eh, resultar dolorosas o incomprensibles, pero seguir confiando en que tenemos las alas de esa ave Totalmente. para sortear la dificultad. Sí, y ahí está el camino, ¿no? El camino que sigue, que es para toda la vida. Por eso, Está. bueno, por eso ahí es donde, bueno, es como seguir buscando, seguir caminando. No es que hago esto y acá quedó. De eso se trata, como esto, seguir como aplicándolo. Es un camino porque la vida sigue y mientras la vida continúe, seguimos aprendiendo, seguimos transmitiendo, seguimos vinculándonos y seguimos pudiendo decidir hacerlo desde el amor o no, desde un lugar sano o no. Y bueno, ese es el camino en donde es lindo estar guiado, acompañado y, bueno, sobre todo con ganas, con fortaleza. Y co-construirlo juntos, porque Y con realmente es una confianza. co-construcción. Sí, Como red, eso sí, lo como hablamos un red. montón con Marce. Desde uno solo, por más ganas que tenga, somos red, somos comunidad, así que construir desde ahí también es el lugar más sano y más amoroso. Marce, muchas Bien. gracias. Un Muchas placer. gracias a vos, Vale. Un gusto como siempre. Y bueno, seguimos. Y ya nos vamos a ver presencialmente también. Seguiremos por el camino, sí. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, buen fin de para todos. Igualmente. Chau, chau.